Cuando hablamos de la devoción a la Santísima Virgen María, una cuestión que siempre se convierte en una fuente de debates es el lenguaje. O sea, ser devoto a la Virgen María es ser esclavo de la Virgen María o ser hijo de la Virgen María. Estamos hablando de esclavitud de amor o de piedad filial. Bueno, en realidad estamos aquí hablando substancialmente de la misma cosa, pero en etapas diferentes. Déjame explicar. En primerísimo lugar, dejemos de lado la palabra esclavo, tal cual la conocemos en la lengua portuguesa o español. ¿Por qué? Es una palabra muy reciente, una palabra que viene de eslavo. Esclavo eran los eslavos que habían sido prisioneros de guerra y ahora servían como esclavos para los vencedores. De ahí que viene esa palabra, por tanto es una palabra muy reciente. Cuando hablamos de esclavos en la Biblia, la palabra que está ahí originalmente es siempre la palabra siervo, o sea, más específicamente en griego, doulos, en hebraico, evet. ¿Cuál es la realidad que está atrás de un doulos y de un evet, de un siervo en la Biblia? Bueno, es una relación con un Señor. Por tanto, estamos aquí en uno de los núcleos principales de la vida cristiana, que es el señorío de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue proclamado desde el inicio por la iglesia como el Kyrios, el Señor. Ahora, si tengo un Kyrios, un Señor, un Adonai, entonces tengo, por otro lado, un doulos, un siervo, un evet. Esta contraposición, esta relación es muy importante. El siervo es propiedad total de su Señor. Esto quiere decir lo siguiente: cuando yo proclamo y digo que Jesucristo es mi Señor, quiere decir que Él es mi Señor para vida y muerte. Quiere decir que yo no me pertenezco. Cuando yo proclamo el señorío de Jesús sobre mí, yo estoy realizando aquí un acto de reconocimiento que mi propio ser lo debo a Él y que no es posible que yo tome posesión de mí, arrancando el señorío de Él, que sería un acto de rebeldía. Y sería peor, mucho peor para mí. Si yo quiero ser feliz, necesito entonces reconocer en Jesucristo a mi Señor. Ahora, ¿cuál fue el camino que Jesucristo formó para ser mi Señor? En la carta de San Pablo a los Filipenses capítulo 2, San Pablo dice que más allá de que Él fuera igual a Dios, Jesús, Él se esvació a sí mismo, ekenosen, asumiendo la forma, morfé, de esclavo, siervo, doulos, y de esclavo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Cuando pongo aquí la palabra esclavo, más allá de que sea una palabra reciente, transmite a nosotros una noción más clara de aquello que fue lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque existe un problema aquí de cortocircuito entre dos palabras griegas. Existe una palabra siervo en griego que es doulos, que expresa esa realidad de esclavo, o sea, alguien que es propiedad de otro. Existe otra palabra, siervo en griego, que es diáconos.
Pero pasa que diácono es otra cosa, es un ministerio. Diácono es un servidor de las mesas. Diácono es alguien que está realizando un servicio. No es en ese sentido que Jesús se hizo siervo. Jesús no se hizo diáconos. Jesús se hizo dulos. Jesús se hizo esclavo. Y esclavo, digámoslo así, es vendido. Esclavo maltratado. Esclavo azotado. Esclavo muerto. Claramente allí vemos cuánto esvaciamiento de Jesús y es camino de humildad y de humildad abismal. Es por eso que los cristianos aman tanto la humildad, no solamente porque es la verdad, como recuerda muy bien Santa Teresa de Ávila, pero porque la humildad fue el camino del propio Cristo. Eso incendia nuestro corazón con un amor, pucha vida, si Él fue tan humilde por amor a mí, ¿por qué no seré humilde por amor a Él? Pues bien, aquí hablamos entonces de Jesucristo. Jesucristo, Señor, Kyrios, Jesucristo, esclavo, dulos. A partir de esta visión cristológica, entonces podemos mirar a la propia Virgen María. La Virgen María, frente al ángel Gabriel, ella dijo, «Eis aquí la esclava del Señor, dule». O sea, el femenino de dulos, esclavo, siervo, o sea, eis aquí la propiedad. Yo no me pertenezco. La esclava del Señor, del Kyrios. Y así, ella se hace humilde, sierva del Señor. Ahora, veamos la relación entre Jesús y María. Y aquí veremos la obediencia de Jesús y que la obediencia de Jesús a la Virgen María hace parte de su esvaciamiento, hace parte de su asumir la forma de siervo, de esclavo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Jesús nació, como dice San Pablo, nacido de mujer, debajo de la ley. Esa frase de San Pablo es muy importante. Nacido de mujer, debajo de la ley, quiere decir Jesús obediente a la Virgen María. Es por eso entonces que los cristianos desde muy temprano empezaron a llamar a la Virgen María de Señora. ¿Por qué? Porque por causa de este su poder de mando. El Evangelio de San Lucas nos dice que Jesús les era obediente, la obediencia de Jesús a la Virgen María. Por tanto, aquí yo me entrego como siervo obediente de la Virgen Santísima, como esclavo obediente de la Virgen Santísima, es seguir el camino que el propio Jesús siguió. Pero aquí viene el segundo paso, muy importante. Yo me pongo en la posición de esclavo, de cosa, de propiedad de Dios, de esclavo, de cosa, de propiedad de Jesús, y por tanto, de cosa, propiedad, esclavo de la Virgen María, para que yo pueda ser hijo. Porque aquí tenemos el pasaje del Antiguo al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios se revela no como Padre, se revela como Señor. Es necesario que nosotros nos humillemos y pasemos por esta fase exactamente porque siendo obedientes, pequeñitos, siervos, esclavos del Señor,
podremos ser tratados y elevados como hijos. Un poco aquella dinámica del hijo pródigo que está ahí en el Evangelio de San Lucas. Él recuerda cómo es que el padre trataba a sus empleados, a sus asalariados. Y exactamente por eso él dice, yo voy para allá y me voy a humillar. Yo soy el hijo, pero yo ya no quiero ser más tratado como hijo, trátame como un empleado. Y el padre, al verlo humillándose, al verlo ponerse en esta posición tan baja, él lo eleva y dice, traigan una ropa nueva, anillos, sandalias, hagamos fiesta. El hijo estaba muerto y volvió a la vida, estaba perdido y fue reencontrado. Así que la dinámica de esclavo no contradice la dinámica de hijo, pero es que si nosotros nos humillamos y confiadamente nos entregamos en las manos de la Virgen María para que seamos esclavos de ella y por tanto de Cristo y por tanto de Dios, ciertamente estaremos haciendo el camino que fue escogido por Dios, porque Dios primero nos colocó en la humildad del siervo para después guindarnos, elevarnos a la nobleza de la filiación. Por tanto, una cosa no contradice la otra, pero una cosa conduce a la otra. Yo sé que existe un gran debate, las personas que quieren ser devotos a la Virgen María, y hoy en día, claro, está muy de moda esta realidad de enfatizar a María como madre y a nosotros como hijos. Claro, esto es la más pura verdad. Ella es madre. El propio Jesús nos dio a la Virgen María como madre a los pies de la cruz. Pero Él también nos entregó a ella a los pies de la cruz para que a ella fuéramos sometidos. Y nosotros en honra de estos 30 años en los cuales Jesús fue sometido a la Virgen María en Nazaret, nos podemos someter a ella como esclavos de amor. No se trata de una esclavitud involuntaria, forzada, muy por el contrario. Se trata de un gesto de profunda humildad en la imitación del propio Cristo que se vació a sí mismo y se sometió a la Virgen María, para que entonces, como Cristo, seamos un día exaltados como hijos y recibamos el nombre que Dios preparó para nosotros en el cielo. Que Dios te bendiga.